A orillas del agitado mar de Galilea, en un bullicioso pueblo de pescadores conocido como Betsaida, habitado por judíos y gentiles, vio nacer a un hombre destinado a una vida de oscuridad y anonimato. Simón, hijo de Jonás, emergió a las serenas aguas de Galilea con un puesto de avanzada romano que daba testimonio de las batallas diarias de los pescadores en este remoto rincón. La narrativa de Simón comenzó a desarrollarse y su vida siguió su curso hasta que hacia el año 30, un encuentro decisivo revolucionaría por completo su camino. Un hombre llamado Jesús se cruzó en su camino, trayendo consigo un mensaje que dejaría una marca imborrable en Simón. El sencillo pescador encontró algo que valía más que cualquier tesoro, un propósito mayor que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de convertirnos en Pedro, nos sabemos que Simón era solo un hijo de humildes padres campesinos llamado Jonás y su esposa. Como la mayoría de los bebés judíos de la época, sus expectativas de vida eran modestas, destinado a trabajar en el campo y luchar por sobrevivir bajo el dominio opresivo del Imperio Romano. Al principio era difícil imaginar el papel transformador que jugaría en la historia de la humanidad este hombre que luego se llamaría Pedro. Simón no era un espíritu apacible, creció en una cultura dominada por la pesca y el comercio, lo que forjó su personalidad robusta y asertiva desde temprana edad. Mientras sobrevivía en un mundo lleno de desafíos cuando era niño, Simón vio a su padre Jonás comenzar una asociación informal de pesca con Zebedeo, un pariente de la mujer que más tarde se convertiría en su esposa. Zebedeo también era el padre de Juan, un amigo cercano de Simón, quien se convertiría en otro discípulo notable de Jesús. Esta relación familiar y profesional revela la compleja red de conexiones que involucró a la comunidad pesquera de Betsaida. La industria pesquera de la época no era una simple operación de pequeña escala, sino una actividad de gran importancia bajo el gobierno romano. Hombres como Simón, que tenía control sobre la pesca y pagaba impuestos por el imperio, a menudo eran vistos con sospecha y considerados indeseables. Alrededor de 25 años, Simón dio un paso importante en su vida al casarse con una mujer de su ciudad natal. Él y su esposa se mudaron a Cafarnaúm, un puerto vibrante y concurrido. Hecha las redes, fue en esta ciudad, alrededor del año 27 de Cristo, donde Simón, su hermano Andrés y sus suegros entraron en contacto por primera vez con las enseñanzas revolucionarias de Juan el Bautista a orillas del río Jordán. Simón, como muchos de los que escucharon John Batista, estaba intrigado por su mensaje, pero sus responsabilidades como pescador no le permitían dejarse influenciar fácilmente por un mensaje que parecía centrarse principalmente en el más allá. Para Simón, la realidad más apremiante era la lucha actual por la supervivencia. En medio de durante la dura opresión romana, su mente estaba ocupada con preocupaciones terrenales, mientras que su hermano Andrés quedó profundamente conmovido por el mensaje de Juan y rápidamente se unió al movimiento, dejando a Simón y a otros a cargo de la pesca. En aquel momento Simón no tenía idea de que su actitud tibia hacia Dios y hacia la religión estaba a punto de sufrir una transformación radical. El punto de inflexión en su vida llegó con la llegada de Jesús de Nazaret, el día en que todo cambió. Mientras Andrés seguía a Juan y presenciaba el bautismo de Jesús en las aguas, Jesús escuchó palabras que resonarían en su mente para siempre. Jesús fue bautizado por Juan y proclamado como el Cordero de Dios. Andrés se sorprendió. Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas de Dios, estaba declarando que este hombre sencillo, Jesús, era el Cordero de Dios. No es de extrañar que Andrés se sorprendiera de haber seguido a Jesús por un tiempo y absorbido sus enseñanzas con cada palabra que escuchaba.
Andrés estaba convencido de que Juan el Bautista estaba en el camino correcto, pero pronto se dio cuenta de que Jesús lo estaba llevando aún más lejos con determinación. Convenció a su hermano Simón para que conociera a Jesús. Al principio Simón se mostró escéptico y no estaba dispuesto a aceptar sin lugar a dudas. Cuando Jesús conoció a Simón, lo encontró desanimado y abatido en la cubierta de su barco pesquero después de horas de esfuerzo en el mar. Simón estaba a punto de regresar a casa con las manos vacías y su red de pesca vacía. Entonces Jesús dijo a Simón: «Métete en aguas profundas y irá a pescar». Simón, tal vez con una mezcla de desánimo y curiosidad, respondió: «Maestro, trabajamos duro toda la noche y no lo logramos». No pesqué nada, pero Simón siguió lo que Jesús le pidió y echó las redes. Y entonces sucedió algo extraordinario cuando las redes golpearon el agua y se llenaron de peces en una cantidad tan sorprendente que las redes comenzaron a romperse. Simón y sus compañeros incrédulos con la abundante pesca llamaron rápidamente a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran juntos. Llenaron tanto ambas barcas que casi se hunden en el agua. El asombro se apoderó de todos. Simón Pedro, viendo este milagro antes de que sus ojos se posaran en su de rodillas ante Jesús, y pronunció palabras que resonarían en su corazón por el resto de su vida: «Aléjate de mí, Señor, soy un hombre pecador». Fue un momento de profunda revelación cuando la presencia divina se manifestó de manera incuestionable a todos los presentes. Quedó asombrado por la extraordinaria captura y para el hombre que la desencadenó, este episodio marcó el comienzo de un viaje espiritual que transformaría para siempre a Simón en Pedro, el apóstol inquebrantable. No fue solo Simón quien reconoció la autoridad de Jesús en ese primer encuentro con Jesús. También discernió la fuerza interior de Simón, lo invitó a seguirlo, prometiendo hacerlo pescador de hombres. Cualquier duda que Simón pudiera haber sentido desaparecida en ese momento, dejó su red de pesca y decidió seguir al Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos qué decía la gente de él. Las respuestas variaban. Algunos lo comparaban con Juan el Bautista, otros con Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Sin embargo, la pregunta más importante era: ¿quién dices que soy? Entonces Simón Pedro respondió con convicción: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Las palabras de Simón Pedro resonaron profundamente. Jesús reconoció la revelación divina detrás de las palabras de Simón. 3 refugios o tabernáculos, uno para Jesús, uno para Moisés y otro para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube brillante los rodeó y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo a quien amo, estoy muy contento con él». Cuando los discípulos lo oyeron se asustaron y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo que no tuvieran miedo. Cuando miraron hacia arriba no vieron a nadie, excepto a Jesús. Les instruyó que no contaran a nadie lo que habían visto. Había varias razones para esta instrucción, pero la principal era que Jesús aún no había terminado de preparar a los discípulos para lo que vendría después de la resurrección, a pesar de las profundas experiencias que habían tenido. La comprensión de Pedro de la misión de Jesús estaba en constante evolución y luchaba por reconciliar sus expectativas de un Mesías liberador con las profecías de sufrimiento y muerte. Jesús también había predicho que la transfiguración era un momento de revelación divina, pero también un recordatorio de que el viaje de Pedro estaba lejos, desde arriba, y tenía mucho que aprender sobre la verdadera naturaleza del reino que Jesús estaba estableciendo al final de su ministerio terrenal. Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, sumos sacerdotes y maestros de la ley.
Dijo que lo matarían y resucitaría al tercer día. Pedro, sorprendido por esta declaración, tomó a Jesús a un lado y comenzó a reprenderlo diciendo: «Nunca, Señor, esto nunca te sucederá». Entonces Jesús se volvió hacia Pedro y lo reprendió firmemente, diciéndole: «Quédate atrás, Satanás, eres una piedra de tropiezo para mí, no tienes». Teniendo en cuenta las preocupaciones de Dios, pero solo las preocupaciones humanas, es importante señalar que Jesús no estaba llamando a Pedro Satanás, sino que estaba reprendiendo el espíritu detrás de Pedro. La reacción de Pedro, aunque impulsada por el amor y la preocupación por Jesús, se basó en una mala comprensión de la misión de Jesús y la naturaleza de su reino. El clímax del discipulado de Pedro ocurrió durante la última cena, la comida final, que Jesús compartió con sus 12 discípulos. Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría, provocando malestar y preguntas entre los discípulos. Jesús declaró: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te fue revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no vencerán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Este incidente marcó a Simón, ahora llamado Pedro, ascender a una posición de liderazgo y prominencia. El camino que tenía por delante no sería sencillo ni fácil, estaría lleno de desafíos y adversidades que exigirían la máxima perseverancia por parte de Pedro, pero con su fe inquebrantable y la promesa divina en su corazón, estaba preparado para enfrentar cualquier obstáculo en el nombre del mensaje que ahora reconocía como el más preciado de todos. La transformación de Pedro fue profunda al dejar atrás su negocio de pesca, su familia y la seguridad que conocía para seguir a Jesús. Se estaba alineando con una nueva revolución. Esta revolución no solo desafiar al opresivo régimen romano, pero también cuestionar las rígidas tradiciones del Sanedrín, el concilio ortodoxo de la época en el que Pedro presenció y participó en innumerables milagros junto a Jesús, desde la boda en Cana, donde el agua se convirtió en vino, hasta la curación de su suegra. Estos acontecimientos solidificaron su creencia en Jesús como el Mesías. Sin embargo, el viaje de Pedro no estuvo exento de pruebas y dudas. La primera gran prueba se produjo durante una tormenta en el mar de Galilea. Tras el milagro de Jesús alimentando a la multitud, envió a Pedro y a los otros discípulos adelante en una barca mientras él se quedaba atrás para orar. Más tarde esa noche los discípulos enfrentaron una terrible tormenta en el mar de Galilea. Luchando contra fuertes vientos y olas agitadas, se encontraron con una figura caminando hacia ellos en el agua. Un terror los envolvió y creyeron que era un fantasma. Jesús inmediatamente los tranquilizó diciéndoles: «No tengan miedo». Fue entonces que Pedro con valentía le preguntó a Jesús: «Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre el agua». Jesús respondió a su pedido, invitándolo a caminar sobre las aguas. Pedro, con fe y valentía, bajó de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús sobre las aguas. Pero en medio de su caminata, Pedro notó el fuerte viento a su alrededor y el miedo rápidamente se apoderó de él. Comenzó a hundirse en el agua y clamó a Jesús: «Señor, sálvame en este momento crítico». Jesús extendió su mano y sostuvo a Pedro, rescatándolo. Fue entonces que pronunció las famosas palabras: «Tú de poca fe, por eso dudaste». Después de este incidente, regresaron a la barca y el viento amainó para Pedro. Esta fue una lección crucial sobre la fe y la confianza, un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, la fe en Jesús podía superar el miedo y la incertidumbre. Esta experiencia fortaleció aún más su compromiso con la misión que él y Jesús estaban destinados a cumplir.
En otro momento crucial del camino de Pedro con Jesús, fue la experiencia de la transfiguración. Un día Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta, muchas veces identificada por los historiadores como el Monte Taber. En la montaña sucedió algo extraordinario. Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro brillaba como el sol y sus vestiduras se volvió blanco como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a hablar con Jesús. Esto simbolizaba la unión de la ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías, dando testimonio de Jesús como el Mesías prometido. Pedro reaccionó impulsivamente de inmediato, ofreciéndose para construir. Pedro sintió la necesidad de afirmar su lealtad inquebrantable a Jesús, declarando que nunca lo traicionaría ni lo negaría, incluso si eso significaba la muerte para él. Después del arresto de Jesús ocurrió un incidente en el huerto de Getsemaní. Jesús estaba orando después del último cena, cuando llegó Judas Iscariote, uno de los discípulos, con un grupo de soldados y oficiales de los principales sacerdotes y fariseos para arrestar a Jesús. Pedro, cediendo a su impulsividad, sacó una espada e hirió a Malco, el criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús inmediatamente reprendió a Pedro, ordenándole que guardara la espada, y pronunció la declaración profundamente reveladora: todo el que empuña la espada morirá a espada. Luego Jesús tocó la oreja de Malús, demostrando su compromiso con la no violencia y la compasión, incluso en ese momento de su arresto. Este episodio marcó un punto crítico en el viaje de Pedro, donde comenzó a comprender más plenamente los principios del reino que Jesús estaba estableciendo y a renunciar a la violencia como medio para lograr el propósito de Dios, incluso frente a la traición de Jesús y el arresto de ese mismo día-noche. Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús a distancia, mientras lo llevaban a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado, mientras que en el patio del sumo sacerdote, una sirvienta reconoció a Pedro como uno de los seguidores de Jesús y lo señaló. Pedro, sin embargo, negó conocer a Jesús y respondió que no lo conocía. Sucedió en 2 ocasiones más y en cada una de ellas, Pedro dio respuestas similares. Después de la tercera negación, un gallo cantó, cumpliendo la predicción que Jesús había hecho durante la última cena. Esta comprensión golpeó profundamente a Pedro, haciéndole recordar las palabras de Jesús. Consumido por la culpa y el dolor, Pedro abandonó la escena llorando amargamente. No sabemos exactamente dónde estaba Pedro cuando Jesús estaba en la cruz, ya que los evangelios no lo vuelven a mencionar hasta después de la resurrección de Jesús. Esto sugiere que, como la mayoría de los demás discípulos, Pedro pudo esconderse por temor a ser arrestado o perseguido debido a su asociación con Jesús. Aunque parezca cobardía, es importante recordar que este periodo estuvo marcado por miedo extremo, confusión y desesperación para los discípulos que luchaban por comprender el arresto y crucifixión de su líder. 3 días después de la crucifixión de Jesús, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro temprano en la mañana para ungir su cuerpo, pero cuando llegaron encontraron que la piedra de la entrada del sepulcro había sido quitada y el cuerpo de Jesús desaparecido, pensando que lo habían robado. El cuerpo de Jesús. Posteriormente, Jesús se apareció a María Magdalena y le ordenó que les contara a los discípulos sobre su resurrección, marcando el comienzo de una nueva etapa en el viaje de Pedro y los demás seguidores de Jesús. María hizo lo que le ordenaron y compartió la noticia de la resurrección de Jesús. Pedro, acompañado de Juan, corrió al sepulcro para ver con sus propios ojos y efectivamente Jesús ya no estaba. Posteriormente Jesús se apareció a los discípulos en varias ocasiones, entre ellas
un encuentro significativo que tuvo lugar cerca del mar de Galilea. En este encuentro Pedro y varios otros discípulos estaban pescando de noche, pero no habían pescado nada. Al amanecer, vieron a Jesús en la playa, pero al principio no lo reconocieron. Entonces Jesús les indicó que echaran la red al lado derecho de la barca, lo cual resultó en una gran pesca. Fue en ese momento que Juan reconoció a Jesús y dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír esto, Pedro, con su impulsividad característica, se envolvió en su ropa exterior y saltó al agua para nadar hasta la orilla. Los demás discípulos lo siguieron en la barca. Una vez en la playa, encontraron a Jesús preparando un fuego con brasas, pescado y algo de pan. Jesús los invitó a traer algo del pescado que acababan de pescar, y después de que terminaron de comer, tuvo una conversación significativa con Pedro. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Cada vez que Pedro afirmaba su amor por Jesús, en respuesta Jesús le dio a Pedro una orden: «Apacienta mis corderos, luego cuida mis ovejas, y finalmente apacienta mis ovejas». Esta conversación destacó el perdón y la restauración de Pedro, preparando el escenario para el papel de liderazgo que desempeñaría en la iglesia cristiana primitiva después de la resurrección de Jesús. Así, a Pedro se le dio la misión de cuidar el rebaño de los seguidores de Cristo y guiar a la iglesia en su crecimiento y expansión durante un período de 40 días después de su resurrección. Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos, incluido Pedro, los reunió y les dio sus últimas instrucciones. Jesús les pidió que se quedaran en Jerusalén y esperaran el don del Espíritu Santo. Les encargó ser sus testigos en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de dar estas instrucciones, Pedro y los demás discípulos observaron con asombro cómo Jesús era llevado al cielo. Ante sus ojos una nube lo ocultó de su vista. Mientras ascendía al cielo, 2 ángeles vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y preguntaron a los hombres de Galilea por qué estaban allí mirando al cielo. Les explicaron que el mismo Jesús que había sido llevado a el cielo regresaría de la misma manera como lo habían visto ir al cielo. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Pedro y los demás discípulos regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, donde se reunieron en un aposento alto, unidos en oración y preparación a la espera de la venida del Espíritu Santo. En un evento importante, el Espíritu Santo vino sobre ellos como un fuerte viento, llenando la casa donde se encontraban, y lo que parecían ser lenguas de fuego cayeron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, permitiéndoles hablar en diferentes idiomas. Luego, Pedro se presentó ante los creyentes y pronunció un poderoso sermón, explicando que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de las promesas y profecías de Dios. Pedro habló de la vida, muerte y resurrección de Jesús, declarándolo como Señor y Cristo ese día. Muchas personas aceptaron su mensaje y fueron bautizados. Esto marcó el nacimiento de los primeros cristianos y el comienzo de la iglesia cristiana primitiva, teniendo Pedro un papel central como líder y predicador. Después de la ascensión de Jesús, el papel de líder y sustentador de la iglesia primitiva cayó en manos de Pedro. A pesar de sus muchos tropiezos, Pedro asumió con firmeza su liderazgo y compromiso de difundir el mensaje de salvación que le había confiado Jesús. Uno de los primeros actos de liderazgo de Pedro fue llenar la vacante dejada por Judas Iscariote, quien había traicionado a Jesús y se había suicidado. Pedro dirigió la selección de Matías como el 12º apóstol. Al principio de su ministerio en la iglesia primitiva, Pedro realizó un milagro notable en el templo conocido como el milagro de la Puerta Hermosa.
Pedro y Juan iban al templo a orar cuando se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que estaba siendo llevado en brazos. A la puerta hermosa pidió dinero a los que pasaban en lugar de darle dinero. Pedro dijo: «Plata ni oro no tengo, pero lo que tengo para daros es en el nombre de Jesucristo de Nazaret». Entonces Pedro tomó el hombre, lo tomó de la mano y lo ayudó a levantarse inmediatamente. Los pies y tobillos del hombre se fortalecieron y saltó, comenzó a caminar y entró al patio del templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Este milagro causó gran asombro entre la gente en el templo. Aria le brindó a Pedro la oportunidad de predicar sobre Jesucristo y su resurrección. En la colonia de Salomón, al escuchar las enseñanzas de Pedro y Juan, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos quedaron profundamente perturbados. Pedro y Juan fueron arrestados y mantenidos en prisión hasta el día siguiente, pues ya era de noche. Pedro y Juan fueron llevados a ser interrogados ante el sumo sacerdote sobre sus acciones, con un enfoque específico en querer saber con qué autoridad o en nombre de quién habían sanado al cojo que ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro se enfrentó valientemente al Sanedrín y declaró que la curación se había hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos mismos habían crucificado, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos. Pedro enfatizó que la salvación no se podía encontrar en nadie más que en Jesús. Estas palabras no fueron bien recibidas por el Sanedrín, pero se encontraron en una posición difícil. El milagro era innegable y la multitud lo presenció. Por lo tanto, el Sanedrín decidió ordenar a Pedro y a Juan que no predicó ni enseñó en el nombre de Jesús. Sin embargo, la intrépida respuesta de Pedro y Juan fue que obedecerían a Dios y no a los seres humanos, y no pudieron evitar hablar de lo que habían visto y oído. Ante nuevas amenazas del Sanedrín, terminaron liberando a Pedro y a Juan. Como ellos no pudieron llegar a un consenso sobre qué castigo imponer. Sin duda, la presencia de la multitud que presenció el milagro influyó en esta decisión. Pedro jugó un papel central en la toma de decisiones de la enseñanza y administración de la iglesia primitiva. Un episodio notable involucró a Piñas y Zafiro, una pareja de la comunidad cristiana primitiva. Piñas y Zafiro vendieron una propiedad, pero en lugar de aportar el valor total de la venta a la comunidad, como era costumbre entre los creyentes, conspiraron para quedarse con parte del dinero, mientras pretendían donar el monto total. Ananás presentó parte del dinero a los apóstoles, pero Pedro, guiado por la revelación divina, lo confrontó acerca del porqué. Mintiendo al Espíritu Santo y reteniendo parte del dinero, Pedro explicó que aunque la propiedad era de ellos, no estaban obligados a venderla ni a dársela al profeta, pero su mentira no era contra los humanos, sino contra Dios, al escuchar la palabra de Pedro. Palabras. Ananás cayó abruptamente, muerta unas 3 horas después sin saber qué había pasado con su esposo. Legó Zafira y fue interrogada por Pedro sobre la cantidad de dinero. Ella tuvo la oportunidad de ser honesta, pero optó por decir su misma mentira. Pedro entonces le dijo que ella también probó el Espíritu del Señor y que los hombres que enterraron a su esposo estaban a la puerta, listos para llevársela. Zafiro cayó a los pies de Pedro y murió. Ella fue sepultada al lado de su esposo. Estos acontecimientos causaron el miedo en toda la iglesia, y entre todos los que escucharon lo sucedido fue un sorprendente recordatorio de la gravedad de la mentira y la necesidad de sinceridad e integridad en la comunidad cristiana primitiva. Pedro jugó un papel central en este episodio, demostrando la importancia de la honestidad y la integridad en el seguimiento de Cristo. Después de atraer nuevamente la atención del liderazgo judío, Pedro y los apóstoles enfrentaron persecución.
El sumo sacerdote ordenó el arresto de Pedro y los demás apóstoles con la intención de llevarlos a juicio, pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión e indicó a los apóstoles que fueran al templo y continuaran enseñando. Los apóstoles siguieron esta guía cuando el sumo sacerdote y sus asociados convocaron al Sanedrín y ordenaron llamar a los apóstoles en prisión. Descubrieron que los apóstoles estaban desaparecidos. Luego encontraron a los apóstoles enseñando en el templo. Los apóstoles fueron traídos de regreso para interrogarlos, y el sumo sacerdote les recordó las órdenes anteriores de no enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y los apóstoles respondieron que debían obedecer a Dios y no a los seres humanos. El Sanedrín estaba furioso y planeó matarlos en el acto. Sin embargo, un respetado fariseo y maestro de la ley aconsejó precaución. Sugirió que si la obra de los apóstoles era de Dios no se podía detener. El Sanedrín siguió el consejo de Gal y liberó a los apóstoles después de ser azotados, y los apóstoles salieron del Sanedrín regocijados y considerándose dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Continuaron enseñando y proclamando la buena nueva de Jesucristo, demostrando valentía y determinación. Hubo una nueva persecución. Poco después Pedro tuvo un extraño encuentro con un hechicero llamado Simón en Samaria. Simón era un mago que sorprendía al pueblo con sus trucos de magia. Sin embargo, cuando Felipe predicó el Evangelio en Samaria, Simón también se convirtió y fue bautizado. Cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, oraron para que los nuevos creyentes recibieran el Espíritu Santo. Los creyentes recibieron el Espíritu Santo, y Simón, al presenciar esto, ofreció dinero a los apóstoles. Quería comprar el poder de imponer manos a otros para que ellos también pudieran recibir al Santo. El Espíritu Pedro reprendió severamente a Simón, diciéndole que su corazón no estaba recto ante Dios y que no podía comprar el don de Dios con dinero. Esta reprimenda destacó la importancia de la sinceridad y un corazón puro al buscar el Espíritu Santo y al aceptar el Evangelio que Pedro estaba a punto de enfrentar. Otra gran prueba que tendría implicaciones significativas para todos los gentiles en Cesarea. Un centurión llamado Cornelio, un hombre devoto, tuvo una visión en la que un ángel le dijo que enviara mensajeros a Jope y llamara a Pedro, que estaba alojado en casa de Simón el curtidor. Mientras los mensajeros de Cornelio iban en camino, Pedro tuvo una visión. En la visión de Pedro, los cielos se abrieron y un gran lienzo descendió a la tierra que contenía toda clase de animales, reptiles y aves, algunos de los cuales eran considerados inmundos según la tradición judía. Una voz le dijo a Pedro que matara y comiera estos animales. Pedro, como judío practicante, objetó, argumentando que nunca había comido nada inmundo en su vida. Pero la voz le dijo que no considerara inmundo lo que Dios había limpiado. La sábana fue llevada de regreso al cielo mientras Pedro reflexionaba sobre la visión. El Espíritu le dijo que los mensajeros de Cornelio lo estaban buscando y que debía ir con ellos sin dudarlo. Pedro se encontró con los mensajeros de Cornelio y fue con ellos a la casa de Cornelio en Cesarea, donde Cornelio había reunido a familiares y amigos cercanos para escuchar lo que Pedro tenía que decir. Pedro explicó que iba en contra de la tradición judía asociarse con gentiles, pero Dios le había mostrado que a nadie debe considerar inmundo o puro. Pedro les compartió el Evangelio hablando del ministerio de muerte y resurrección de Jesucristo. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo vino sobre todos, incluso los creyentes gentiles. Los judíos que estaban con Pedro se sorprendieron al ver que el Espíritu Santo había sido derramado. Incluso sobre los gentiles, Pedro ordenó entonces que Cornelio y su familia
fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, marcando un momento significativo en la expansión del Evangelio a los gentiles. La persecución contra los miembros de la iglesia primitiva continuó, y esta vez Pedro enfrentaba prisión nuevamente. El rey Herodes Agripa, también conocido como Herodes, comenzó a perseguir a los miembros de la iglesia. Ejecutó a Santiago, el hermano de Juan, lo cual agradó a los líderes judíos. Herodes entonces procedió a Ed para arrestar a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Pedro estaba custodiado por 4 escuadrones de 4 soldados cada uno, y la intención era llevarlo a juicio después de la Pascua, ya que su líder Pedro estaba en prisión. La iglesia comenzó a orar fervientemente por él la noche anterior a lo planeado por Herodes. Mientras Pedro dormía entre los soldados encadenados con 2 cadenas, un ángel del Señor apareció en la celda. Una luz brilló en la oscuridad, y el ángel despertó a Pedro indicándole que se levantara rápidamente. Al levantarse, las cadenas cayeron de sus muñecas. Entonces el ángel le ordenó a Pedro que se vistiera y lo siguiera. Pedro pensó que estaba teniendo una visión y no se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Pasaron a los guardias y llegaron a la puerta de hierro que conducía a la ciudad, que se abrió para ellos, solos. Bajó por una calle y luego el ángel lo dejó. Cuando Pedro se dio cuenta de que estaba libre, fue a la casa de María, madre de Juan Marca, donde estaba mucha gente reunida y orando. Herodes, al descubrir que Pedro había escapado milagrosamente, ordenó ejecutar a los guardias que se encargaban de vigilarlo. Además, hubo importantes debates en la iglesia primitiva sobre si los gentiles conversos al cristianismo debían seguir la ley judía, incluida la circuncisión. El Concilio de Jerusalén reunió a figuras clave, entre ellas Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago, para discutir este tema. Pedro recordó a la asamblea cómo Dios lo eligió para predicar el Evangelio a los gentiles, destacando que Dios conocía los corazones de los creyentes gentiles y mostró su aceptación dándoles el Espíritu Santo. Pedro argumentó en contra de imponer el yugo de la ley mosaica a los gentiles, señalando que ni los antepasados judíos ni los creyentes judíos podían guardar esta ley. Esta decisión, conocida como el Concilio de Jerusalén, fue fundamental para establecer que la salvación venía a través de la fe en Jesucristo, independientemente de la estricta observancia de la ley judía. Abrió el camino para el ministerio entre los gentiles. Pedro jugó un papel clave en el Concilio de Jerusalén, donde afirmó la creencia de que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Su discurso tuvo una influencia significativa en la decisión del concilio de acordar no cargar a los gentiles que no creyeron. Creyentes con costumbres judías, como la circuncisión o la plena observancia de la ley mosaica. Tras el Concilio de Jerusalén, Pedro continuó viajando, predicando y difundiendo la fe cristiana. Los detalles de sus viajes no están completamente documentados. Algunas fuentes sugieren que pudo haber ministrado en varias regiones, incluida Asia Menor. Además, Pedro escribió epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. La primera epístola de Pedro está dirigida a los exiliados, repartidos en varias regiones. En esta epístola Pedro ofrece aliento y guía a los cristianos que enfrentan persecución. Enfatiza temas como la esperanza, la perseverancia de la palabra de Dios y la importancia de vivir una vida santa, incluso en medio de las pruebas. Pedro advierte contra la influencia de falsos maestros y anima a los creyentes a crecer en su fe y conocimiento de Jesucristo. Además, enfatiza la certeza del regreso de Cristo y la importancia de vivir una vida piadosa. Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Alrededor del año 64 después de Cristo,
Según la tradición cristiana, fue crucificado cabeza abajo por petición propia, sintiéndose indigno de morir en el mismo. Al igual que Jesús, se cree ampliamente que Pedro fue enterrado en una colina del Vaticano, donde ahora se encuentra la Basílica de San Pedro. Los estudios arqueológicos e históricos, especialmente los realizados en el siglo XX, respaldan esta creencia. Las excavaciones llevadas a cabo debajo de la Basílica de San Pedro en los años 1940 revelaron una necrópolis que data de la época romana en esta zona. Se descubrió una tumba que muchos estudiosos creen que es la de Pedro. La tumba contenía huesos que, tras un examen forense, fueron identificados como perteneciente a un hombre robusto de unos 60 años, correspondiente a información conocida sobre Pedro el Católico.